Y bueno chicos, quizás la mayoría ya lo sepa, pero durante la película de Superman de James Gunn se pudo ver una imagen, más bien un mural, bastante llamativo en el Salón de la Justicia, donde se mostraba a varios personajes, la mayoría muy antiguos, otros no tanto, pero todos asociados al pasado de DC, casi todos antes del siglo XX, y ya hubo alguien quien se tomó la molestia de identificar a todos y cada uno de ellos, y sí, el consenso es que lo hizo bien, así que ahora vamos a ver quiénes son y a ver qué nos puede decir esto de lo que se podría venir para un futuro. Esta tarotista de aquí es Nimue Imbudu, también llamada Madame Xanadu, a quien quizás conozcan por los cómics de Nuevo 52 de la Liga de la Justicia. Ella era una hechicera medieval quien se enfrentó a Merlín, logró hechizarlo, pero Merlín le devolvió el hechizo, así que estuvo vagando por todo el mundo, siendo inmortal pero perdiendo su magia, y terminó en mitad del Imperio Mongol, donde se convirtió en la vidente y astróloga de Gengis Khan. Su conocimiento trajo gran prosperidad al imperio, incluso ayudó a Marco Polo a salvar a la consorte de Khan, y como recompensa Khan le regaló a Marco Polo una lámpara de jade. Cuando la tocó, una energía mágica fluyó a través de ella, permitiendo que parte del poder mágico regresara al cuerpo de Xanadu. Después de esto, ella vagó un tiempo antes de decidir que quería expiar sus pecados. Lo hizo ayudando a quienes tenían problemas con lo sobrenatural, y se volvió completamente inmortal al vencer a muerte. No necesariamente la de los Eternos, pero sí una manifestación en un duelo de cartas. Desde ahí se ha mantenido como una heroína sobrenatural, sin embargo, ella es extremadamente débil, así que funciona más que nada como una especie de consultora, una hacker en el sentido mágico de lo que eso puede ser, siendo también muy importante en los cómics de Caballero Demonio o Demon Knight, que sucedían en la Edad Media y mostraban a una especie de Liga de la Justicia medieval mágica en aquellos años. Silent Knight, él es Brian Kent, un joven que vivía en la Inglaterra del siglo VI, y durante un torneo de justas el malvado Sir Oswald Vane mató al padre de Brian, Sir Erwin, alegando que fue un accidente. Antes de morir, Erwin, señor feudal, le ordenó a su hijo que continuara su reinado y cuidara del pueblo. Sir Oswald lo escuchó y sometió a Brian a la instrucción caballeresca de Sir God, amigo de Edwin. Brian sobresalió en sus lecciones, pero temiendo que Sir Oswald matara al chico si se volvía demasiado bueno, God lo humilló públicamente tirándolo de patán. Años después, mientras buscaba unos halcones de Sir Oswald en un bosque peligroso, Brian encontró un baúl con una armadura plateada, una espada, un casco rojo y un escudo. Al ponerse la armadura descubrió que ésta le quedaba bastante bien, y entonces oyó cómo los hombres de arma de Sir Oswald amenazaban a los viajeros y acudió en su ayuda, venciendo a los soldados sin problemas. Durante todo este enfrentamiento él no dijo ni una sola palabra, ni siquiera identificó su nombre, por lo cual fue conocido como el Caballero Silencioso. Él es más un personaje de fantasía y de caballería que estuvo presente ayudando al rey Arturo y a sus caballeros de la Mesa Redonda, y se enfrentó a Morgana Le Fay. Aclaro, DC publicó cómics muy viejos llamados Camelot. Él era un personaje muy importante ahí. Exoristos, bueno, ella es la primera amazona que se exilió de la Isla Paraíso, lo cual molestó a todas las amazonas, sobre todo a una llamada Farah, que era su amiga más cercana. El caso del asunto es que tras muchos años de que Exoristos abandonara la isla, Farah intentó salir para buscarla y llevarla de regreso, pero lo hizo aclarando con el permiso de la reina Hipólita. Sin embargo, lo único que logró es que el mismo Caín la contagiara de su vampirismo. Y sí,
Caín como padre de los vampiros al estilo de La Mascarada existe en el universo DC. De hecho, Farah terminó siendo uno de los personajes importantes en otra serie de los Nuevos 52, iVampire. Mientras que por su parte Exoristos fue prominente en los Nuevos 52, porque si en caso de que no lo entiendas, ella no es un personaje viejo, es nuevo para estándares de los cómics. A grandes rasgos, Exoristos estuvo vagando por el mundo y durante la Edad Media fue uno de los personajes que se unió a Etrigan junto a Xanadu, el Vándalo Salvaje y demás, y terminó enfrentando a Lucifer. No Morningstar, otra versión diferente de Lucifer, durante los cómics de Caballeros Demonios. Al final de todo, ella logró regresar a la Isla Paraíso y se convirtió en una mentora para Diana. John Valor, él es un personaje del siglo XVI. Usaba el nombre y alias de Pirata Negro y servía al rey de Inglaterra, es decir, era un corsario. Él se puede decir que, se dedicaba a cazar piratas. De hecho, en sus cómics llegaron a aparecer piratas de la vida real. Básicamente es un personaje de muy poca ficción con aventuras de filibustería. Se destaca que fue especialmente molesto al momento de cazar a piratas e incluso marinos legítimos de la Armada Española. No hay mucho que decir, algo del fondo del baúl. Breslin, quizás sea medianamente conocida por haber sido el personaje de Miss Liberty. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, ella era una enfermera que viajaba de ciudad en ciudad ayudando a diversos enfermos y heridos, y se oponía fuertemente al bando británico. Se puede resumir su historia en que ella tenía miedo de que si alguien la identificaba, tomaran represalias contra pacientes y peor aún contra el grupo de médicos que viajaban por el país, así que adoptó una identidad secreta como Miss Liberty, una mezcla entre el Zorro y la versión más romantizada de Juana de Arco. De hecho, logró dirigir un movimiento revolucionario que ayudó bastante a liberar los Estados Unidos de Inglaterra, y curiosamente ella murió porque la aplastó la campana de la libertad. No es broma, eso pasó, y se convirtió en una especie de Batman antiguo o algo por el estilo, nada tan de otro mundo. Al menos durante la época precrisis. Ya durante la época postcrisis, hicieron un montón de cosas raras con ella, ya que Liberty fue extraída de su época por el villano futurista conocido como el Señor del Tiempo y llevada al año 3786, donde se unió a los 5 guerreros de la eternidad, metiéndose en toda una serie de aventuras a lo largo del tiempo y del espacio, y fue uno de los miembros de la Sociedad de la Justicia de América, de las versiones más primitivas del grupo, aunque al final, la regresaron a su tiempo y se murió. Se sabe que otra heroína de la Segunda Guerra Mundial, Liberty Bell, podría ser su hija. Este es fácil, él es Whip Wirland, el primer velocista, cronológicamente hablando al menos entre comillas, de DC, que después se convirtió en Quicksilver original, actualmente Max Mercury. Aparece 2 veces en el mural, así que lo dejo para la otra hablar a profundidad. De aquí no es el jefe Apache, pero se acerca bastante, es el super jefe. Él es un guerrero iroqués activo durante la América precolombina y utilizaba un fragmento de un meteorito radiactivo, algo que suena a Vándalo Salvaje, al que él llamó la Piedra Manitou. Al tenerla cerca, él obtenía poderes como la super fuerza y la super velocidad, pero solo durante 1 hora, algo así como un metal NTH pero versión chafa, y fue uno de los héroes más antiguos. De hecho, es parte de un pequeño grupo de héroes nativoamericanos que quedaron olvidados con los años y que fueron la inspiración para el jefe Apache.
Lazarus Lane, él es El Diablo, como dirían los gringos original. De hecho, llegué a hablar mucho de este cuando salió el primer Suicide Squad. Él era originalmente un banquero de la época del viejo oeste y uno de los muchos personajes que aparecieron en All Western Comics. De hecho, todos los que son de aquella época que he mencionado vienen de All Star Western, de donde por cierto también sale Amadeus Arkham. El caso del asunto es que bueno, él era un banquero común y corriente. Un día saliendo de su trabajo lo asaltaron y después le cayó un rayo encima, lo cual lo dejó en coma. Sin embargo, un chamán amerindio llamado Búho Sabio se le acercó y lo revivió. Eso parecía. Lo que de verdad hizo fue invocar un demonio menor que tomó posesión del cuerpo de Lane. Se explica que Lane durante las noches, bueno, es poseído completamente por el demonio, el cual lo obliga a convertirse en un vigilante y se hace llamar El Diablo. Sí, es una protoversión de Ghost Rider, de hecho es contemporáneo y más viejo que el Ghost Rider original del caballo, el que actualmente se llama Phantom Rider. Y sí, se supone que él es algo así como el bisabuelo o tatarabuelo de Lois Lane, y años, de hecho prácticamente un siglo después de que Lane fuera contaminado por el demonio, esta entidad demoníaca saltó al cuerpo de Chato Santana, creando al diablo que vimos en el Suicide Squad. Hugo Danner, él fue uno de los primeros metahumanos cronológicamente hablando que existieron en el universo DC. Se supone que en 1984 el científico Abner Negro Danner inyectó a su esposa embarazada con un suero experimental y su hijo nació el día de Navidad y desde pequeño demostró superfuerza, velocidad mejorada y casi invulnerabilidad. Grandes poderes al menos para estándares de aquellos años. Durante su adolescencia Hugo empezó a viajar por el mundo. Sin embargo, empezó a generar cierta lástima por los humanos a los cuales consideró débiles, así que decidió cambiar su vida y fingió su muerte mientras visitaba el estado de Yucatán en México. Es así que Hugo se convierte en un villano en el cual intenta reproducirse como si tuviera un harén secreto con una tribu de Brasil llamada los Alcalá. Es básicamente un villano que siente que su ADN es superior y planea, bueno, repartir semen para que sus descendientes superpoderosos puedan algún día conquistar el mundo. Of course. El fantasma de Flanders, el cual no tiene relación con los Simpson. Él fue uno de los vigilantes enmascarados de la Segunda Guerra Mundial. No hay mucho que decir de él, era una especie de proto-Batman que tenía una base llena de armas y computadoras debajo de la tumba del soldado desconocido y bueno, operó un tiempo durante la época de los Freedom Fighters. Este es uno de los más conocidos o de los más fáciles de identificar. Wesley Dodds, el Sandman original. Él fue un superhéroe de la época de oro de lo más antiguo de DC. Era un vigilante creado por Gardner Fox y que básicamente salía a la calle con una pistola que disparaba un gas somnífero con el cual dormía a sus oponentes. Por eso se llamaba Sandman y nada más, en su mayoría fue un proto-vigilante. Años después, en la continuidad de Vértigo, se le asoció con Morfeo, explicándose que él, junto a muchos de los primeros superhéroes, bueno, fueron gente que se vio afectada por el aprisionamiento de Morfeo y de hecho él está ligado a la creación del siguiente Morfeo, Daniel Hall. Curiosamente, en Kingdom Come, él está maldito y cuando muere le pasa las visiones que recibe del espectro a un sacerdote que es el que inicia todos los eventos de Kingdom Come. William Everett, él es básicamente como una especie de Mr. Terrific o una versión muy antigua. Se puede resumir en que es un superatleta negro que compitió y arrasó en las Olimpiadas del año 1936.
Todos sabemos a qué se refiere eso, no me hagan explicarlo que YouTube me desmonetiza. Bueno, el caso del asunto es que él conocía, o más bien trabajaba en el laboratorio del Dr. Terry Curtis, no como científico, como conserje, ya saben, era negro. El caso del asunto es que un accidente con los químicos lo afectó, dándole poderes, mejorando las que ya de por sí eran habilidades físicas prodigiosas y dándole un poder de que si él toca cualquier cosa, su cuerpo puede convertirse en esa misma materia, igual al hombre absorbente de Marvel o a Kevin en Ben 10. Y creo que este es el más fácil de ubicar en mi perspectiva. Zatanna Zatara fue el primer héroe mágico de DC, basándose en el aún más antiguo Mandrake el Mago, y de hecho fue en teoría el segundo héroe de DC, ya que apareció en el Action Comics número 1 donde también debutó Superman, solo que a él le tocó la historia de respaldo. Nunca duró mucho, sin embargo en la actualidad es conocido ya que se convirtió en el padre de Zatanna Zatara, una heroína mágica que ha logrado mucha más popularidad y él todavía aparece de vez en cuando. De hecho, su papel como padre de Zatanna lo pudimos ver en Justicia Joven. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés Alaina, a Gabriel Oscar Lemox, a Gonzalo Paredes, al Dr. Richip, a Baracón 80, a Luis Guillermo López, a Scarlett Unfenril, a René Saúl Palacios, a Claudio Benjamín Adaros, a René Rivera y Alex Zúñiga por ser miembros del canal de nivel Teen Titan, Linterna Verde y Liga de la Justicia, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto, díganme, ¿qué opinan chicos? ¿Creen que estos personajes ayuden de algo? ¿Los veremos en algún momento? ¿Serán importantes o simplemente están ahí para mero fanservice? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó, den like y compartan. Yo soy Troll Mustaine y si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario donde digan mientras tanto en el Salón de la Justicia y cuando lo vea le daré un corazoncito. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.